Bien, estamos de regreso, son las 10 de la mañana con 36 minutos. Vamos a hablar de un tema que seguramente a muchas familias le interesa, porque la cifra de deudores morosos del CAE cayeron un 0,7% durante el trimestre julio-septiembre en el país. Se trata del primer descenso desde septiembre de 2021, un monto que alcanzó su nivel más bajo en 2 años. Vamos a conversar sobre el tema con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Fresia, gracias por la invitación. Bienvenido, gracias por venir al estudio. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se explican estas cifras, ¿no? Que decíamos, seguramente le va a importar a muchas familias, porque el contexto económico está siendo bien particular por estos días, además. Sí, Fresia, para quienes nos están viendo, la morosidad se mueve en conjunto, cómo se mueve la economía del país. Y la verdad es que estas cifras hay que mirarlas con cuidado, porque si bien cae el número total de morosos en 27.000 personas el último trimestre, si uno hace doble clic, la verdad es que vemos señales que son preocupantes. ¿Y cuáles son esas señales? Fíjense que en mitad de la pandemia, cuando se destruyeron 2 millones de empleos, aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad, tuvimos la mayor cifra de morosidad, 5 millones de personas morosas. Esta cifra cayó en forma sustantiva hasta llegar a los 4 millones a fines del año 2021, que fue cuando tuvimos la mejor cifra de empleo. La tasa de desocupación, Fresia, en ese momento estaba en 7,2%. Pues bien, desde ese momento en que habíamos recuperado casi todos los empleos de la pandemia y por lo tanto la gente tenía liquidez, lo que se sumaba a las ayudas del Estado y a los retiros de los fondos de pensiones, desde ahí en adelante solo hemos comenzado a subir en morosidad. Y al día de hoy hay 371.000 personas que se han sumado a los registros de morosidad en 2 categorías que nosotros llamamos nuevos morosos, es decir, las personas que por primera vez aparecen en los registros de deudas impagas, y los morosos intermitentes, que son aquellas personas que luchan por salir de la morosidad y que entran y salen dependiendo de cuántos recursos tengan en ese momento. Cuando hay morosos del CAE, preocupa ciertamente porque como va fluctuando con la economía también, va fluctuando también con cuando la economía tiene algunas cifras que no son muy alentadoras, por ejemplo, en materia de empleo, en materia de salarios. ¿Cómo se relaciona eso con esta morosidad y las cifras de hoy? Sí, a ver, lo primero, Fresia, es que en la morosidad todos pierden. Pierden las personas porque son registradas en este informe y no pueden acceder a más y mejores créditos para mejorar su calidad de vida. Y pierden las empresas que prestan estos recursos para desarrollar y generar una serie de activos en el sistema económico. Por lo tanto, tenemos que salir adelante de esta situación. Y el problema, Fresia, es que las cifras macroeconómicas no acompañan este potencial para salir de morosidad. ¿Qué significa eso? Que el desempleo ha aumentado. Teníamos 7,2% a fines del año pasado y hoy día estamos en 8%, la última cifra del INE. En el último trimestre se destruyeron 10.000 empleos. Hemos conocido situaciones emblemáticas, por ejemplo, de algunas constructoras de gran envergadura que van a dejar a 2.500 personas sin empleo de un momento a otro. Los salarios reales han caído en un 3%. ¿Qué significa eso? Que estamos fuera de la línea de flotación de la inflación. Es decir, aun cuando aumenten en promedio nominalmente, caen en términos reales. Y por el otro lado, la inversión se frena. De hecho, el próximo año vamos a ser la única economía, Fresia, en Sudamérica que no va a crecer. Y eso finalmente se traduce en peores empleos y en menores salarios. ¿Y por qué se proyecta así tan pesimistamente en nuestro país si sabemos que hay elementos, por ejemplo, la guerra en Ucrania como elemento externo, me refiero, o la propia crisis sanitaria ha afectado a todos por igual? Sí, hay factores que son transversales, que son globales, ¿no? La pandemia, se cortó la cadena de suministro, tuvimos cuarentena, se destruyeron empleos y por lo tanto todos los países nos enfermamos en la misma magnitud. Pero en Chile, Fresia, ha habido 2 factores que no han tenido los otros países. ¿Cuáles son esos factores? Uno, el proceso constituyente, que más allá de los resultados ha generado una enorme incertidumbre de los actores económicos, y por el otro lado, los retiros de los fondos de pensiones, que inyectaron a la economía 50.000 millones de dólares, el doble de lo que inyectaron las ayudas del Estado. Y por el otro lado, Fresia, tenemos algunas decisiones del Ejecutivo que a mis juicios no han sido las apropiadas. Por un lado, no ratificar inmediatamente el TPP-11. Eso también va generando incertidumbre en materia internacional. Exactamente, va generando, son señales, ¿no? La economía se mueve en buena medida en torno a las expectativas y las señales, la confianza de los actores económicos es fundamental. Y por ejemplo, el tipo de cambio, es decir, que nuestra moneda esté cada vez más desvalorizada, tiene que ver en buena medida con que los actores económicos no confían en que lo estemos haciendo bien. Y por el otro lado, tenemos una reforma tributaria que partió con 8 puntos del PIB, bajó a 6, después se ingresó una de 6,1 y terminamos en una de 3,6 puntos.
que sigue siendo muy grande y que va a poner un segundo freno a la inversión. Entonces, este cóctel es muy peligroso y quienes terminan pagando no son los políticos, no son las autoridades, es la gente, es la clase media que ve cómo se destruyen sus empleos y cómo caen sus salarios. El proceso constituyente no terminó con el plebiscito el 4 de septiembre, todo lo contrario, se abrió otra alternativa o camino del mismo. ¿Cómo esto puede influir en la economía o las proyecciones que se hacen para el próximo año? Lo pregunto porque o sigue abierto esta incertidumbre para la ciudadanía aún. Sí, es un proceso que sigue abierto, Fresia, no sabemos exactamente cómo va a continuar, algunos señalan que la velocidad es importante, a mi juicio lo importante no es la velocidad, es que tengamos una buena constitución. Los chilenos en el plebiscito de entrada dijeron queremos cambios en un 80%. Pero luego el 62% de los chilenos dijeron no queremos esta constitución. El rechazo fue una muy buena señal para los mercados, permite generar cierta estabilidad. Fue una condición necesaria, pero no suficiente, y por lo tanto, ahora la clase política se tiene que poner de acuerdo para entregarle al país una buena constitución. Eso es lo más importante porque son las reglas del juego que rigen nuestro marco de relaciones, el pacto social, la institucionalidad, y sabemos que el mejor predictor de que la economía crezca y se desarrolle son reglas del juego claras y muy buenas instituciones. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con estas proyecciones que se hacen para el año 2023 en materia laboral, en materia de salarios? Porque los salarios, si bien se pueden reajustar, eso no va a pasar en la mayoría de los empleos que los dan las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo se nivela, si es que se puede nivelar, si es que no hay ya más ayudas sociales, por ejemplo? Así es, Frecia. El 65% de los empleos en nuestro país los dan las pequeñas, micro y medianas empresas. Y los salarios se reajustan por IPC o cercano a eso, solo en las empresas grandes o en el sector público. Y por lo tanto, más de la mitad de los chilenos no ve reajustado su sueldo. Y cuando tenemos una inflación que ya acumula a 12 meses 13,7%, que vamos a cerrar el año con un 13%, que la UEF va a haber subido en 2 años de 29.000 a 35.000 pesos, la verdad es que eso aprieta a los hogares, aprieta a las pymes. Y por eso es muy importante, Frecia, que retomemos un concepto central que ha estado lamentablemente fuera de la discusión, que es el crecimiento económico. La mejor forma de salir de la morosidad, que es lo que estamos discutiendo ahora, de avanzar en mejores oportunidades, es que las personas tengan empleo, tengan buenos empleos formales, con mejores salarios. Y vemos que en nuestra economía, por ejemplo, 2,4 millones de personas están en la informalidad. Y esas personas, Frecia, no tienen seguridad social, no tienen salud y tampoco pagan impuestos. Por lo tanto, la economía, el sector público, deja de recaudar dineros que son necesarios para implementar mejores políticas públicas para quienes más lo necesitan. Se hablaba también en un minuto que esta incertidumbre podía ser generada por varias iniciativas que están o proyectos que están en camino. Reforma tributaria, o reforma previsional. Se van a conocer la próxima semana. ¿Cómo crees, Alejandro, que esto puede ir caminando con la economía en el corto plazo? Sí, es muy importante ese punto, Frecia. La verdad es que tenemos 2 grandes reformas en el camino y hay otra futura, que es la reforma de salud, que todavía no conocemos los márgenes. La reforma tributaria es una reforma que lamentablemente, tal como está, va a frenar la inversión. 3,6 puntos del PIB es mucho dinero. Y la evidencia, estas no son impresiones, es evidencia, muestra que la última gran reforma que tuvimos acá, que fue de la expresidenta Bachelet, pretendía recaudar 3 puntos del PIB. Pues bien, ¿qué es lo que hizo? Recaudó la mitad. ¿Por qué? Porque el país dejó de crecer. Este año, Frecia, el Estado va a tener mayor recaudación por 7.000 millones de dólares. No porque hayan subido los impuestos, sino porque tuvimos un mayor crecimiento económico el año pasado, por lo tanto en la operación renta tuvimos mayor recaudación y por el precio del litio. Y por el otro lado, tenemos la reforma de pensiones, que los bordes que hemos conocido, no vamos a saber el detalle hasta que ingrese el proyecto, no son buenos para el desarrollo de nuestro país. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de pensiones es mixto, hoy día ya lo es, y tiene 2 grandes componentes. Uno que es solidario y se resolvió a través de la pensión garantizada universal, un gran acuerdo transversal en enero de este año y que permitió duplicar el gasto que el Estado hacía en mejorar las pensiones y llegando con tasas de reemplazo cercanas al 70% para los salarios más bajos. La PGU mejora las pensiones hoy día. Y el segundo componente de nuestro sistema mixto de pensiones es el pilar contributivo, es decir,
lo que aportan las personas. ¿Qué es lo que se ha discutido? Avanzar en 6 puntos y que esos 6 puntos adicionales, para totalizar 16, los aporte el empleador. Pues bien, la discusión es si esos 6 puntos deben ir a reparto o no, y a mi juicio es muy simple, Fresia. Todos los 6 puntos del pilar contributivo deben ir a las cuentas individuales de las personas. Es la única forma de que tengamos mejores pensiones en el futuro y que no sean los más pobres los que paguen las pensiones de los más ricos. ¿Y quién debiese hacerse cargo de este 6%? Porque ese fue, entre muchas de las comisiones o trabajos previsionales, siempre es el tema y ahí se entrampa y después no continúa la discusión. Sí, una cosa es a dónde tienen que ir esos fondos. Claro. Y la primera pregunta, la respuesta es vayan a las cuentas individuales de los trabajadores, son de propiedad de ellos y deben ser heredables. Y otra cosa es quién lo administre. Y pues bien, que las personas ejerzan su libertad, que decidan si lo administra una AFP y si se quisiera crear, por ejemplo, un ente fiscal que compita con las AFP, pues bien, que lo hagan y que demuestre que tiene mejor capacidad para triplicar, como lo han hecho las AFP, los fondos de los trabajadores. Entonces, démosle la libertad a las personas que elijan dónde quieren ir esos fondos, pero hay un tema que a mi juicio no debiera discutirse, es lo que los chilenos quieren. Las encuestas así lo señalan, el 90% de los chilenos dicen esa plata es nuestra y tiene que ir a nuestras cuentas individuales. Alejandro, hemos hablado toda esta mañana, prácticamente en los últimos días, de las elecciones en Brasil. El tema económico con Brasil es relevante por el tamaño de ese país también, pero por las relaciones que siempre y tradicionalmente hemos tenido. ¿Cómo se proyecta quien sea el triunfador en esta jornada? ¿Hay alguna incertidumbre también que genere la elección de hoy en Brasil, económicamente hablando para Chile? Bueno, Brasil es el actor más importante de la economía sudamericana, es un mercado de 200 millones de personas y por lo tanto todo lo que ocurre en Brasil es importante para nuestro país. Las encuestas muestran que en el margen va ganando Lula. Bueno, sea quien gane, lo importante siempre es que los procesos sean transparentes, sean institucionales y eso entrega también garantía a los actores. Por cierto, es que en una proyección de mediano plazo, lo que nosotros vemos es que si es que Bolsonaro es el presidente sería mejor para el desarrollo de la economía en términos generales. Recordemos que el gobierno de Lula en el pasado ha generado un gasto fiscal particularmente alto, lo que ha aumentado también la deuda de Brasil y eso afecta y resfría de una u otra manera también a la economía de Latinoamérica. Pero más allá del resultado, lo importante es que sea un proceso transparente y que las instituciones funcionen. Eso es lo que la ciudadanía espera y es una señal muy potente para los mercados. Y en eso también estamos pendientes.